No es menor que faltando 11 días para la jornada electoral, pues tengamos necesidad de convocar a cerca de 1,000 personas para que puedan atender esas funciones. Agradezco mucho los informes que nos presentó el consejero Martín Faz y las consejeras, pero el dilema que nos han manifestado de la cantidad de convocatorias sí debe llevar a una reflexión mayor. Hay en el proceso electoral un continuo de decisiones que algunas de ellas se toman con anticipación, pero ahora se ven las consecuencias. Y yo tengo la firme convicción de que esta situación es parte de la estrechez económica a la que se ha metido al Instituto Nacional Electoral. El asedio presupuestal y los recortes presupuestales, parte de esta cultura de austericidio. Acá están las consecuencias. En una parte importante de los lugares estamos fuera del mercado. Además, se sabía por calendario que iba a ser simultáneo con los ejercicios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Y hay lugares, ya está, solo vean la lista, en Baja California, en Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León y en Veracruz, es donde se concentra, no solo por el mayor número de población, sino por la condición de competitividad electoral. Es entonces que se asuma la necesidad de entender que los costos de decisiones que asedian a la autoridad electoral ponen en riesgo el proceso electoral. Aquí estamos viendo las consecuencias, se advirtió en su momento, no se quiso tomar nota y estamos viendo las consecuencias. El número de convocatorias que se ha realizado para este proceso electoral es excepcionalísima. Es una gran cantidad de convocatorias y eso tiene que ver con estas condiciones. Vamos a ver más adelante con más finura los detalles, pero no quiero dejar de mencionar. Pero también hay otros lugares que no, si bien no son tan importantes en su número, la ausencia porcentual es significativa. Por ejemplo, el caso de Nayarit. El caso de Nayarit, que ocupa casi un 5% de las personas que necesitamos recuperar en términos de capacitación. Por eso es tan importante que se tome nota que las decisiones que se toman de inicio sí afectan al final. Hoy estamos a 11 días y estamos discutiendo en el Consejo General mecanismos que vamos a acompañar, nos parece pertinentes, convenientes e incluso necesarios para la mayor certeza. Pero alguno de estos puede ser personas que reciban la muestra para obtener la información que resulta clave para el día de la jornada electoral que todo el país va a estar esperando. Por eso hay que tomar en cuenta la integralidad y la visión holística de lo que pasa con los procesos electorales que luego no se consideran. Sí me parece entonces que es muy importante pedir a todos los equipos en materia de capacitación que estas personas que sean sustituidas tengan los mejores elementos para realizar su trabajo. Sí, también es muy importante el puente que se hacen con las mesas directivas de casilla y las personas que van a realizar ese trabajo. Acompañamos el sentido del proyecto, pero no podemos dejar de señalar que estas son parte de las consecuencias de ir intentando disminuir, acosando y debilitando a la autoridad electoral. Aquí están las consecuencias concretas. A 11 días de la elección, en este Consejo General tenemos que estar revisando cómo sustituimos a cerca de 1,000 CAEs para que son pieza clave para la jornada electoral. Ojalá que los estudios y evaluaciones que nos presenten en el futuro pues nos permitan tomar decisiones de la mejor manera e insistir justo que cuando se toman decisiones en el momento pues de diseño presupuestal, pues aquí están las consecuencias. Y esto en realidad nos afecta a todas y todos. Hay cosas en las que la afectación presupuestal sí significa una afectación al proceso electoral significativa. En muchos casos estamos fuera del mercado y pues para la gente ya no resulta atractivo estar como cae. Y eso es un fenómeno que tenemos que analizar a detalle. Acompañamos el sentido del proyecto, reconocemos la importancia. Ojalá hubiéramos tenido este mecanismo antes y que se hubiera previsto antes, dada la tendencia. Pero bueno, se están tomando medidas y esperamos y confiamos para que esto se pueda realizar de la mejor manera. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Álvarez y Casa. Consejero Uquibe Espadas, adelante. Gracias, presidenta. Hay cosas de mucho fondo que vale la pena discutir en este punto. Ciudadanas
que siguen esta sesión por distintas vías, integrantes de esta mesa. Una buena parte de lo que dice el senador Álvarez y Casa es verdad. Es decir, el que el Instituto Nacional Electoral pague sueldos mucho menos que atractivos para los capacitadores electorales tiene que ver, desde luego, con nuestra disponibilidad presupuestal. Ciudades con mercados laborales de alta ocupación y salarios elevados, como pienso inmediatamente en Cancún, en la Ciudad de México, en Monterrey, han tenido problemas muy serios para lograr que haya personas que, por el breve tiempo de este empleo y por el bajo salario que se ofrece, acepten hacerse cargo de estas tareas. Esto es verdad y sí tiene que ver con una visión autoritaria con la que este instituto fue embestido, especialmente en 2022. Pero no es la única visión autoritaria que afecta el reclutamiento de CAEs. Este consejo hizo caso de un viejo reclamo del conjunto de los partidos políticos y estableció un mecanismo para que los aspirantes a CAEs que fueran detectados en el sistema, un sistema sumamente imperfecto, como afiliados a los partidos políticos, no fueran sujetos a chantaje, diciéndoles que si querían continuar en el proceso, tenían que demandar al partido político, estableciéndose mecanismos conciliatorios para que quienes aparecían como afiliados y reclamaran no estarlo, pudieran darse de baja o hacer válida su no afiliación por mecanismos de conciliación con el partido político. Este acuerdo trató de ser revirado de manera muy desaseada en una comisión, que luego lo cual fue revertido por el tribunal, y entonces ese acuerdo fue volteado en el pleno de este consejo bajo la visión de que venía una invasión de morenistas a los CAEs y que había que poner el pecho para evitar que esto ocurriera. Se establecieron así medidas todavía peores que las preexistentes y utilizadas en el 21, que generaron que por cada persona que se detectaba en el sistema, reitero, tremendamente imperfecto como afiliada, ya ni siquiera se le ofrecía vía el chantaje la posibilidad de que si demandaban al partido político compitieran, sino que se les mandó a procedimientos oficiosos. Por esta vía quedaron descalificados cerca de 2,000 contendientes que, si somos sensatos y serenos, sabremos que en su inmensa mayoría no eran afiliados a ningún partido político, porque, eso sí también les digo, señores de los partidos políticos, los usos de afiliaciones indebidas están extendidos en todo lo ancho del espectro electoral. Pero independientemente de eso, personas que se hubieran afiliado marginalmente por cualquier razón y que estuvieran buscando desesperadamente un microempleo como este para salvar 90 días de desempleo, fueron excluidos. Muy bien, bando y bando tuvieron su éxito. Se desfondó económicamente el Instituto Nacional Electoral y por eso no podemos contratar CAEs con precios justos. Por otro lado, la paranoia de una invasión que nunca existió llevó a bloquear la contratación de muchas personas dispuestas a realizar este trabajo. Estamos hablando aquí de que este es un proceso que ha sido herido desde dentro y desde fuera. Voy a apoyar, desde luego, este mecanismo, por el que más bien hoy se propone, porque nuestra responsabilidad, ante todo, es entregar a la sociedad una elección íntegra. Si nosotros no tomáramos el acuerdo que hoy se pone sobre la mesa, las dificultades para realizar esto se incrementarían, independientemente de que en proporción al enorme tamaño de la elección, el personal faltante es una porción menor. Sin embargo, esta porción menor podría llegar a afectar el voto de muchos miles de ciudadanos. Me parece que no puede haber una objeción razonable a lo que hoy se pone sobre la mesa, pero tampoco sería razonable hacer como que no estamos en medio de un conflicto y que esto tiene que ver con heridas hechas desde fuera y por heridas autoinfligidas. Muchas gracias. Gracias, consejero Quiva Espadas.
Diputado José Gerardo Fernández Noroña, adelante. Estaba pensando, muy buenos días, ya lo había dicho a todas y todos. Estaba pensando cuando intervino la representación en su momento inicialmente espuria del PRD, que no pierde oportunidad para intrigar, porque por un lado no quería que hubiera la sesión, no se había dado cuenta de la urgencia del punto y pedía que se pospusiera, y luego ya que está el punto aprovecha para el golpeteo. Y luego veo con mucha sorpresa que el consejero Quib Espadas plantea que se ha desfondado financieramente al instituto. Me gustaría que compartan las cifras que plantean semejante temeridad. Y me gustaría que otra vez, ya que quieren que hablemos de esos temas, nos expliquen por qué ganan más que el presidente violando el marco constitucional. Y ahí no les parece que el presupuesto esté siendo excesivo para sus sueldos y para sus privilegios. Y por otro lado, lo que tienen en fideicomisos que hizo el expresidente del instituto y que se han negado a tocar. Cantidades muy importantes de dinero que de manera discrecional, por decirlo suave, de dinero del pueblo, utilizaron para otras cosas y no para mejorar los salarios de los funcionarios. La verdad es que sí es irritante que se busque todo el tiempo estar intrigando, es la palabra, intrigando, porque si el fenómeno que dicen fuera cierto, tendrían un problema generalizado y no solo en el porcentaje que suena a grandes números, pero que es de menos del 2% en el personal de más baja responsabilidad y por lo tanto de más baja remuneración, y de, hasta donde recuerdo de oído, cerca del 1%, además por las intermitencias que tiene esta forma de sesión que se escoge también de manera discrecional y que yo he manifestado que no comparto. Pueden estar de acuerdo, ¿no?, con las políticas públicas, pero hay que cumplirlas. Pueden estar de acuerdo o no con bueno, tienen el 2 de junio, consejero Quib y representante del PRD, la oportunidad de cambiar las cosas. Voten por quien miente, intriga, remata el patrimonio nacional, pero eso sí, entrega recursos para tener cebados a determinados funcionarios. La verdad es que, por cierto, no está el punto del debate, pero valía la pena saber, seguramente se rompió el récord y habrá mucho más gente que en los dos anteriores y lo celebro mucho. Pero sí a la representación de la oposición la caracteriza su mentira y su intriga permanente. Ayer dijeron que Banamex había sacado una encuesta que daba que iba ganando Berta Xóchitl Gálvez Ruiz y mintieron, como mienten insistentemente. Nosotros no tenemos derecho al voto, solo a la reflexión, y escuchando las intervenciones de los consejeros electorales, a excepción de la de Quib Espadas, creemos que la decisión es correcta, que el tiempo efectivamente está encima, 11 días de la jornada electoral, el 12avo ya es el día de la elección. No está en peligro, como plantea la representación del PRD, la realización del proceso electoral. Insisten en la intriga. Ayer tuvimos una espléndida reunión con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 de ellos, 2 que no los calificaré, no pudieron estar presentes por agenda, pero fue una espléndida reunión donde los propios magistrados del Tribunal Electoral dijeron, también frente a una intriga de la representación del PRD y de la oposición, de que no hay quórum para la calificación legal. Dijeron que eso no tiene problema, que habrá quórum, que habrá un 6º magistrado legal y legítimo y que
la elección va como el propio órgano electoral, el INE, lo ha planteado insistentemente en boca no solamente de su consejera presidente, sino de prácticamente todos los integrantes, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, lo cual celebro y reconozco, porque es muy importante. La jornada del 2 de junio se decide, sin exagerar, los destinos de la patria, está en manos de la población, y yo aprovecho para que la ciudadanía que nos esté viendo, convocarla a votar el 2 de junio, que se dé cuenta la intriga, la mentira, la maniobra, la desesperación por descalificar un proceso electoral que es el momento más importante políticamente hablando. La mujer más humilde de la patria tiene un voto, el hombre más pobre de la nación, del rincón más abandonado, tiene un voto, la persona más encumbrada económica o políticamente tiene un voto. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas del país, por más que se reúnan 250 personas que se creen por encima de la mayoría de la población, tienen un voto solamente, igual que todos los ciudadanos y ciudadanas, y la patria nos convoca. Es un momento importantísimo, es un momento clave, y tenemos que ejercer nuestro voto. Nadie falta a votar el 2 de junio, y no tengan duda que problemas como los que hoy se están planteando serán resueltos con la experiencia, con el profesionalismo, con la capacidad que el Instituto Nacional Electoral tiene, con la diversidad que el Instituto Nacional Electoral tiene, pero con el compromiso que como mexicanas y mexicanos tenemos para hacer posible que en México siga mandando el pueblo de México, y que con su voto el 2 de junio determine el presente y el futuro de la patria. Mire, diputado, yo entiendo el uso de la austeridad selectiva como instrumento para generar simpatías y antipatías en contra de personas o instituciones. Como táctica política, la entiendo bien y funciona bien. En una discusión seria, sin embargo, deja de funcionar bien. El asunto de que tenemos suficiente dinero y que el problema es que los consejeros cobran demasiado, eso cae con regla de 3. He intentado discutir esto con otros legisladores de su partido, pero pues como para muchas mexicanas y mexicanos, la aritmética no es su fuerte. Pero usted fue a una universidad, y a una buena, así que usted sí sabe algo de matemáticas, y hace muchos años de la regla de 3. Entonces vamos a jugar un poco a la regla de 3. Si hiciéramos caso del reclamo que usted hace sobre los salarios de los consejeros y emparejáramos los salarios de los consejeros al salario del presidente, se requerirían nada más 520 años para poder cubrir los 250 millones de pesos que hoy nos hacen falta para que nos habrían hecho falta para poder pagarle a los CAEs un 50% más, para que su sueldo, en lugar de estar alrededor de los 15,000 pesos, de los 10,000 pesos, estuviera alrededor de los 15. Entonces, ustedes pueden exterminar los salarios de especialistas y otros por las políticas públicas que quieran. También les recuerdo que, además de las políticas públicas, hay en este país jueces y un poder judicial que ha fallado sobre los salarios de los funcionarios. Les pueden no gustar esos fallos, pero son de acatarse. Eso es un punto. De forma tal que sí hay un problema presupuestal para realizar las tareas del INE, independientemente de los salarios de los consejeros. Y le digo a bando y bando, me da igual quedarme solo. Hay cosas que se están haciendo mal de un lado y cosas que se están haciendo mal del otro, y las señalaré de bando y bando. Gracias. Gracias, consejero O'Keefe. Diputado José Gerardo Fernández Noroña, adelante. ¿Me permite una pregunta al consejero O'Keefe? Nada más si me acepta una pregunta antes de que intervenga el... Sí, con mucho gusto. Adelante, diputado. Adelante, diputado Gutiérrez Luna, si le acepta la pregunta el consejero. Gracias. Nada más preguntarle a qué bando y a qué bando se refiere, consejero O'Keefe. No voy a profundizar en eso. Me parece que
Ahora sí que, como diría el clásico, lo que se ve no se pregunta. Gracias. Gracias, consejero Kim. Adelante, diputado Fernández Noroña. Sí, muchas gracias. Yo sí puedo aclarar a qué bandos se refiere. O sea, hay un bando a favor del pueblo, del patrimonio nacional, de la transformación de la patria, que no es un bando, sino es una revolución sin violencia que está impulsando una profunda transformación del país. Y como ha sido nuestra historia, el conservadurismo, los que se oponen a todo tipo de transformación, los que quieren una sociedad desigual, injusta, de privilegios, de inequidades, y así ha sido, sin ser esquemático, la historia del país. Y cada quien toma partido. Y no se puede estar en los dos. O se está en uno o se está en otro. Efectivamente. Ahora bien, los integrantes del órgano electoral no toman partido. Los integrantes del órgano electoral hacen su función imparcial, más allá de que en el fondo de su corazón y en el ejercicio de su voto establezcan por quién, en qué bando se sienten mejor representados. Yo entiendo que haya funcionarios que extrañen los privilegios del viejo régimen y que hagan maroma y media para justificar sus privilegios y que inclusive traten de injuriar diciendo que no sabe uno hacer números y comparen el trabajador más modesto de la estructura del órgano electoral con el ingreso del presidente de la República, que anda por el orden de 74,100 pesos por cierto. Los paneaguados, que siempre han sido clasistas y racistas, hablan de la preparación, nada más que le digo que quien mueve al pueblo de México, quien mueve al país y al mundo es el pueblo trabajador. En la primera manifestación, si mal no recuerdo, de la Marea Rosada, un trabajador de Monterrey en un transporte público sacó, como se conoce popularmente, el conejo y les dijo, miren, esto es lo que mueve al mundo y al país y no ustedes. Desprecian a la gente, al pueblo, con una visión, insisto, racista y clasista. Y entonces plantean ahora los títulos nobiliarios no existen, ahora son los títulos académicos y eso pone por encima a la gente en salarios y en todas las condiciones y por eso 250 pretenciosos se autodenominan intelectuales y creen que firmando un desplegado a favor de una opción mentirosa, intrigante, embustera, falsa, sin moral, sin principios, es la opción para el país, allá cada quien. Yo seguiré insistiendo que es canalla, que es intrigante, que se diga que por una política económica pública que se aplica en primerísimo lugar quien tiene la responsabilidad política más alta de la patria, hay cerca de 2% de CAEs, si mal no recuerdo, que no se han podido integrar. Yo insisto que si fuera ese el problema tendrían un porcentaje altísimo y no ese porcentaje. Me parece que utilizar para la descalificación, porque además validan, un consejero electoral en los hechos valida una temeraria aseveración de la representación del PRD de que está en riesgo el proceso electoral por las situaciones financieras del Instituto Nacional Electoral, tomando un tema y sacándolo absolutamente de contexto. Yo creo que se está presentando un tema, se está presentando la solución técnica, hay un acuerdo general y me parece ocioso meter por la puerta trasera y que quiero dejar en claro que no fui yo quien metió por la puerta trasera el tema, fue la representación del PRD que luego validó el consejero. Ok, muy bien. Como aquí no es muy... Yo insistiría, perdón, cierro, consejera presidenta, en que las sesiones no sean telemáticas, hombre, se interrumpe, se corta, el reloj no está a la vista, no sabe uno cuánto tiempo tiene, en fin. De todos modos ya había dicho lo esencial. Gracias. Gracias.